Shalom, shalom familia, buenas tardes para todos. Un saludo a los que se van conectando con nosotros en este tiempo de instrucción de los evangelios. Por acá quienes les saludan y les envían un abrazo, los pastores González Castellanos y el pastor Luis Boscán. Así que bueno, como cada semana estamos acá con el privilegio de servir al eterno Dios a través de este tiempo de enseñanza, de este tiempo de instrucción de la Torá. En esta oportunidad pues seguimos con el estudio a nivel cronológico de los evangelios y como cada semana también les recordamos que puede visitarnos en todas nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube puede encontrar las enseñanzas. Si no ha tenido la oportunidad de ver alguna, si se ha perdido alguna, pues acá puede encontrarlas y puede ponerse al día. También pueden ubicarnos en nuestra página de Facebook y por Telegram. A través de esos medios también compartimos con ustedes instrucciones, también compartimos estudios, semana a semana, tiempos de transmisión. Así que muy pendientes de cada uno de esos tiempos que tanto nosotros como otros ministros, otros pastores tienen la oportunidad también de servir al eterno Dios en este hermoso tiempo de estudio de la Torá. Así que con esto, bueno, vamos a estar dando inicio con la porción correspondiente a esta semana. Quiero leer brevemente cuáles son esas porciones que vamos a estar estudiando para que usted pueda allí anotar, pueda apuntar y pueda irse ubicando con nosotros en el estudio. Vamos a empezar con Marcos capítulo 1, verso 12 y 13. Luego nos vamos a ir a Mateo y Lucas capítulo 4, verso 1 y 2. Después de esto, seguimos con Mateo capítulo 4, versículo del 3 al 11. Luego leemos Marcos capítulo 1, verso 13, Lucas 4, del 3 al 13, y finalizamos con Juan 1, del 19 al 51. Y tal como hemos titulado esta enseñanza, la tentación del Mesías, eso es lo que vamos a estar compartiendo y vamos a iniciar con esto. Y como les mencionaba, en Marcos, Mateo y Lucas, las porciones que ya les cité, nos habla de la tentación del Mesías. Voy a estar leyendo rápidamente y dice que en Marcos 1, 12 y 13 dice que enseguida el Ruach, el Espíritu, lo impulsó al desierto. Y dice que estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Hasatán y estaba con las fieras y los ángeles le servían. También nos dice en Mateo que entonces Yeshua fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el enemigo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y finalmente leemos lo que dice Lucas, porque es importante leer, ya aunque es el mismo episodio, pero es relatado y lo vemos en estos 3 libros de la Escritura. Lo que enseña Lucas dice, y Yeshua, lleno del Espíritu Santo, del Ruach, regresó del Jordán y fue impulsado por el Espíritu al desierto. Y dice que era tentado por el enemigo por 40 días y no comió nada en aquellos días y terminados los cuales tuvo hambre. Algo que vamos a ver acá y que concuerda con estos 3 libros, con este mismo pasaje, este mismo episodio, tanto en Marcos, Mateo y Lucas, es que dice que él estaba lleno del Ruach. Esta palabra lleno en el griego significa repleto, significa cubierto encima, significa abundar, llenar y lleno. Así que esto nos da a entender, más allá de mencionar que solo estaba lleno, quiere decir que estaba cubierto, que estaba repleto, que ese tiempo donde él estuvo esos 40 días apartado, donde estuvo esos 40 días absteniéndose del alimento físico, porque él es evidente y ya lo vamos a estar viendo en las siguientes porciones, mi esposo nos va a estar explicando. Es evidente que el alimento espiritual lo tenía, es evidente que aunque Hasatán se presentó ante él, aunque Hasatán quiso tentarlo, y quiso tentarlo con muchas cosas, quiso tentarlo con la comida
física con el pan, quiso tentarlo con los reinos. Yeshua no cayó en ninguna de esas tentaciones. Él no prevaleció en nada de esto, se mantuvo firme, se mantuvo con carácter. Así que esto es lo que vamos a estar viendo. Vemos entonces que luego de ayunar, luego de abstenerse del alimento físico, como les decía, Yeshua es tentado por Hasatán. Pero es interesante y por eso les decía que aunque es el mismo episodio que vemos acá en Mateo, en Lucas y en Marcos, es importante leer los tres porque vemos que según lo que nos enseña acá Lucas 4, verso 2, dice, y quiero leerlo nuevamente, y era tentado por el enemigo por 40 días. Es decir, que la tentación no comenzó al final solamente de esos 40 días, sino que durante ese tiempo de entrega, durante ese tiempo de abstenerse durante ese tiempo donde él estaba quebrantando también la carne para en un sentido y también darnos a nosotros la sustancia y la esencia, cuando la misma palabra y la misma Torá nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Acá Yeshua entonces estaba, su carne, su cuerpo físico estaba estaba pasando por un proceso de quebrantamiento para que su espíritu entonces fuera fortalecido, para que su espíritu entonces pudiera dar testimonio de aquello. Entonces dice que durante esos 40 días, aparte de los procesos de la carne, de los procesos del cuerpo, de someter la carne a el Ruach, al espíritu aquello, también dice que él estaba lidiando con Hasatán, que estaba tentándolo durante ese tiempo. Entonces, acá Lucas nos está diciendo que después de esa tentación, obviamente él también tuvo hambre y estuvo siendo tentado por aquel tiempo. Sin embargo, como ya les mencionaba, en ninguna de las presentaciones que Hasatán le quiso hacer, el Mesías cayó en ninguna de estas. Y en Hebreos 7:26 nos enseña la palabra, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Acá nos está hablando de Yeshua, nos está hablando del Mesías y nos está dando ese vivo ejemplo de que él fue santo, de que él fue incontaminado, fue separado de los pecados y en ninguna de esas tentaciones que se le presentaron ante él, él cedió ante aquellas tentaciones. Vamos a seguir entonces viendo qué nos relata estos episodios de la Escritura en relación a esto. Dice que entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, tanto acá en este primer versículo como en el versículo 3 de Lucas 4, tenemos de una vez la primera palabra que el tentador, como se dice en algunas versiones, o el enemigo, Satanás o Luzbel, le pronunció a Yeshua en relación a su identidad. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Obviamente él sabía que Yeshua era el Hijo de Dios, la representatividad que tenía como Hijo de Dios, y vino con estas sutiles palabras, supuestamente sutiles, de decir, si eres Hijo de Dios. Lo primero que encontramos acá es cuestionar la identidad o hacerlo a él cuestionar su propia identidad de hijo del eterno Dios, con todo lo que esto representaba, en su función, en su posición, como también en la asignación que tenía que cumplir sobre la tierra durante este periodo de tiempo, iniciado ahora su ministerio, o todo este tiempo para que se cumpliesen los tiempos determinados. Entonces, esto tiene mucho que ver con nosotros porque el enemigo va a querer y siempre ha querido y lo va a seguir intentando cuestionar y hacernos dudar de nuestra identidad del eterno Dios para que no podamos hacer y cumplir tal cual como lo acabo de mencionar en relación a nuestra posición, a nuestra asignación y lo que se nos ha entregado
para llevar a cabo. Entonces, si nosotros decimos, no, yo no soy hijo de Dios, yo no tengo esa investidura sobre mí, Yeshua no me delegó aquello como hijo del eterno Dios, entonces no vamos a poder cumplir esa asignación. Es sumamente importante e incluso esto fue una bala de francotirador lo que le lanzó el enemigo a Yeshua al decir al Señor, al decirle si eres hijo de Dios. Cosa que nosotros siempre tenemos que estar alerta y alerta todo el tiempo, no solo en nuestro día a día, obviamente, sino en cuáles son esas palabras del enemigo que a veces sutiles, pero que atentan directamente contra nuestra identidad. Si eres hijo de Dios, era el cuestionamiento. Y estas piedras que se conviertan en pan, pero él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante ver cómo Yeshua no se puso de tú a tú, por decirlo así, con el enemigo para hacerlo o argumentarle de acuerdo a su razonamiento, de acuerdo a su interpretación, que a veces se cae en ese punto, sino que él simplemente respondió con la Torá, de igual manera como le enseñaba a sus discípulos que escucharan a Moisés cuando se sentaban en la sinagoga, cuando lo leían a Moisés, lo que estaba escrito directo en la Torá, más no las interpretaciones de los fariseos. Yeshua también respondió en este mismo sentido, por decirlo así, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Y dónde encontramos esto? En Deuteronomio 8:3, o Yeshua cita Deuteronomio 8:3, cuando el Padre a través de Moisés habla a palabras al pueblo, o le da palabras para el pueblo, y que en este contexto era acerca del maná. Le dice, te hice pasar por todas estas circunstancias, por el desierto, para ver si habías o no de guardar mis mandamientos, te alimentaba con el maná en el desierto, y esto lo dice la Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivir el hombre en relación al maná, sino de todo lo que procede de la boca del eterno Dios. Entonces, toda la revelación que recibamos del Padre Eterno es alimento para nuestra vida, es alimento por el cual o con el cual nosotros vamos a sobrevivir, a resistir, a andar, a caminar en medio de cualquier desierto, de cualquier circunstancia. Entonces, esto tiene que ver nuevamente con todo lo que procede de la boca de Dios. Ahora, nosotros recibimos una palabra direccional del eterno Dios a través de un hombre, eso también, pero sabemos que es de Dios, eso también procede del Padre eterno y es alimento para nosotros. Esto también está alineado a lo que Yeshua nos dijo en el Padre Nuestro. Danos hoy el pan de cada día. Y no tiene que ver necesariamente con alimento, porque sí, el Padre tiene cuidado de nosotros y sabe que necesitamos comer, pero mucho más necesitamos su dirección, su revelación, su instrucción para que nosotros nos podamos conducir firmes en medio de toda circunstancia, tal cual como Yeshua también así caminó. Entonces, esto mismo empieza en el libro, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, acerca de esta tentación. Ahora, se ha dicho tentación, pero es importante verlo en qué sentido como tal, porque no era solamente una tentación para caer en pecado, por decirlo así, o la figura que más se ha hecho énfasis de un hombre estar con una mujer, o una mujer con un hombre, o cometer algún acto vergonzoso, prácticas que Pablo también resalta, borracheras, orgías, envidias, murmuraciones, todas estas cosas, de caer en tentación en ellas y de caer y la gente puede decir, bueno, caí, pequé, fallé y ya me revolqué en ese barro, entonces ya caí. No es en ese sentido que lo está diciendo, que lo está haciendo Satanás o que le está haciendo Satanás a Yeshua, porque si Yeshua le decía a las piedras, conviértete en pan, y esta se convertía en pan para comer, ¿le era pecado a él? Es la pregunta. Entonces no tiene que ver con una situación solamente de caer en pecado, la tentación, sino de hacer aquello en lo que tiene la capacidad para hacer, pero que a lo mejor no es la dirección del Eterno para cumplirlo o para llevar a cabo. Entonces, él podía hacerlo, Yeshua lo podía hacer, obviamente que sí, y muy posiblemente fácil lo hubiese podido realizar,
pero no era esta la voluntad, no era esto lo que tenía que hacer, y fue tentado en ese sentido para utilizar la capacidad del Eterno, la impartición del Espíritu del Eterno Dios, para llevar a cabo esta obra. Igual nosotros hoy día hemos recibido dones del Eterno, hemos recibido capacidad del Eterno Dios, eh, traducido en poder o mencionado poder, hemos recibido del Padre para esto como herramientas para extender su reino, no para hacer tumbar a uno, para empujarla al otro y tumbarlo y decir, ah, qué gran poder tiene, o resaltar entre otros, hablando palabras de ciencia a voluntad. No tiene que ver con eso, sino todas estas herramientas del Eterno Dios en nosotros es para llevar a cabo en su obra, no para darnos a conocer, no para aparentar que somos llenos del Espíritu, no hacer milagros por hacer, tiene que ver con una obra específica del Eterno en nosotros. Y podemos ser tentados a utilizar esos recursos o a utilizar incluso reuniones para llevar a cabo cosas que no hemos recibido dirección del Eterno Dios. Y ahí podemos fallar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Después el adversario lo llevó a la santa ciudad y aquí empieza a diferir con respecto a Lucas, porque en Lucas primero le habla acerca de los reinos de la tierra, pero acá en Mateo habla acerca del templo. Bien, solo está invertido, pero es el mismo episodio. Dice que después el adversario lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre la cúpula del templo y dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está, a sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te lleven en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces acá vemos también cómo el enemigo conoce la Torah, conoce la Biblia, y cita el Salmo 91, 11 y 12, versículos 11 y 12, cita estas palabras para influenciar sobre el Señor, sobre Yeshua, de que sí escrito está, así como le había respondido. Y es importante ver también que en el caso de Mateo, Yeshua le responde una vez, escrito está, y él enseguida utiliza esa misma estrategia para decir escrito está. Entonces, es algo importante porque siempre nosotros, como ya lo mencioné, tenemos que estar alerta. También hay que estar alerta y mucho cuidado con con este ejemplo, porque también el enemigo con sus secuaces intentará traernos la Torá para engañarnos. Y eso es lo que va a hacer en los tiempos finales, lo vamos a ver con el engañador. A muchos van a engañar, nos dice la palabra que a muchos van a engañar. También los apóstoles se encontraron con unos que parecían de ellos, pero que no habían salido de ellos, utilizando también la Torá. Entonces eso es muy importante porque aún palabras del Padre Eterno van a ser utilizadas por ellos. No en su esencia, no van a poder impartir esencia, no van a dar frutos, si es cierto, pero muchos aquellos que tengan sus defensas bajas, por decirlo así, van a caer, van a ser engañados. Entonces también tenemos que estar sumamente alerta, no solo en lo que vemos, en lo que nos encontramos las palabras, sino también discerniendo en el espíritu, pesando la impartición de todas esas palabras que podamos escuchar. Luego le dice Yeshua, también le dijo, escrito está, no provocarás al Eterno tu Dios. Ahora, Yeshua cita acá en no provocarás al Eterno tu Dios, Deuteronomio 6, 16 lo cita Yeshua. Y en el contexto que encontramos en Deuteronomio, el Eterno se está revelando, está impartiendo parte de su esencia, un ejab, que el Eterno Dios es un ejab, traducido uno es, bien, y le está hablando las palabras de que le iban a enseñar a sus hijos, de que iban a permanecer en él, y que no iban pues de esa forma no se iban a desviar en pos de otros dioses como lo habían provocado en tierra de Canaán. Y luego les dice, no provocarás al Eterno tu Dios como lo provocaron, no solo en Masá, sino también con otras deidades. Y en ese contexto también lo encontramos acá en el verso 7, no provocarás al Eterno tu Dios. Con relación a lanzarse por decir, bueno, no, yo voy confiado, yo voy en Dios, yo lo voy a hacer porque yo confío en Dios, pero no, el Eterno Dios a veces no está obligado, muchas veces no está obligado a respaldar
cualquier locura, cualquier arranque que nosotros queramos hacer por decir que le confiamos en Él, o incluso lanzarnos a algún lugar peligroso que no hemos sido enviados por decir yo confío en el eterno Dios. Ya voy a leer en Lucas, eso también está alineado a la idolatría, como dice en el contexto de Deuteronomio 6:16. El adversario lo llevó nuevamente al monte y le dijo, si postraro me adoras, entonces Yeshua le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el eterno tu Dios adorarás. Y esto es importante verlo en Lucas, en este versículo, porque dice desde el verso 5, después Satanás lo llevó hasta un monte alto y en un instante le mostró todos los reinos de la tierra. Le mostró todos los reinos de la tierra. Y el adversario le dijo, todo este dominio y la gloria de ellos te daré, porque a mí me ha sido entregado y lo doy a quien me plazca. Entonces, es importante también considerar estas palabras que dice el enemigo para engañar. Dice, todas estas cosas me ha sido entregado y yo te lo voy a dar si postrado me adoras, si le rinde pleitesía o sometimiento a él. Entonces, ¿cuáles son estos reinos que Satanás menciona acá? Obviamente no son el reino animal, el reino vegetal, estos reinos, ¿verdad? Nombrados científicamente, no son estos reinos, porque no tienen que ver, el contexto no nos enseña, no tiene que ver con eso. Y tampoco es que el Dios, o Elohim, el eterno Dios, le entregó esos reinos a él, y por eso él dice, me ha sido entregado. Tampoco es así, porque aunque desde el principio encontramos en Ezequiel 28 y Isaías 14 que tenía una función, se le delegó una autoridad sobre la tierra, él la perdió por querer ascender. Esto fue dado a Adán como representante del Eterno sobre la tierra, como esa extensión de lo eterno desde el huerto del Edén, para sojuzgar toda la tierra. Él por pecar perdió o dejó ese lugar, ese espacio vacío, y Satanás lo retomó o lo tomó ilegalmente para ejercer influencia sin ser legal en ese lugar. Ahora, estos representan lugares de autoridad se formaron, se levantaron a través de Luzbel y los principados o esos principales ángeles que están sobre la tierra. Y él ejercía dominio desde ellos. Por eso, escúchenme bien, lo dije bien, ejercía dominio o influencia sobre ellos, porque esto fue esta autoridad, mejor dicho, esta ilegalidad que él usurpó, esto fue abatido, derribado, juzgado por Yeshua una vez que muere y resucita, y el Padre le entrega toda la autoridad en los cielos y en la tierra, nos dice, y lo dejó por cabeza a nosotros. Entonces, estos lugares de autoridad que el enemigo le está ofreciendo, ya él los perdió, él no tiene ese radio de influencia, por decirlo legalmente, ojo, legalmente, para establecer sobre la tierra, porque fue juzgado por Yeshua, fue arrebatado por Yeshua y nuevamente entregado a nosotros como cabeza de su quejilá, de su congregación, así en la misma posición como el Eterno se le había dado a Adán. Bien, esto lo hizo Yeshua. Ahora, él le dice aquí que si le rendía el sometimiento, se sometía a él, entonces le iba a entregar todo eso, pero esto tenía toda una implicación, un trasfondo, porque Yeshua es el representante del eterno Dios. Era el representante del eterno Dios en ese momento, por lo tanto, él era toda la autoridad allí presente. Si él se adoraba, le iba a implicar a Satanás llegar más arriba, ascender mucho más de hasta donde estaba en ese punto, al reconocerlo y al entregarse a él en esa actitud de adoración. Yeshua también entendía que si resistía al enemigo, iba a recibir luego del Padre toda la autoridad. Por lo tanto, él también, con conocimiento del Padre, de su propósito, él pudo hacerle frente a estas circunstancias. Nuevamente, no es una tentación de caer en pecado, es de no solo rendir pleitesía, sino también utilizar la capacidad del eterno Dios para. Bien, termino con esta parte para darle el paso al pastor Luis. Dice que entonces
Luego menciona en el libro de Lucas la parte donde es llevado al más monte alto y mostrado y lo tienta para lanzarse. Bien, y acá vemos que luego en el verso 3, y cuando hubo terminado el adversario de todas sus provocaciones, se apartó de él por un tiempo. Luego cuando terminamos en el verso 11, Mateo dice que los ángeles entonces venían y le servían, tal cual como nos dice Marcos 1:13. Entonces acá entendemos que él, habiendo resistido esta provocación de Jailel, de las tinieblas, del enemigo, los ángeles vinieron ahora a asistirle, a servirle, él habiendo resistido. Entonces eso nos enseña también el apóstol Jacobo o Santiago en el capítulo 4, que dice: resistid al diablo, resistid al enemigo y huirá de vosotros. Yeshua resistió, permaneció firme en el propósito que tenía que cumplir, las cosas que tenía que llevar a cabo, y de esa forma pudo hacer frente a las tinieblas. Entonces esto tiene que ver también, como nos enseñaba el apóstol Carlos esta semana, con respecto a resistir, a permanecer firme en medio de tiempos violentos, en medio de tiempos salvajes, que esto tiene que ver también con estas estrategias de la tiniebla para hacernos salir, para hacernos menguar en lo que hemos creído, de lo que hemos recibido del eterno Dios, para caer en todas estas provocaciones, pero resistir. Tenemos que permanecer firmes, y en varias porciones en la Torah encontramos permanecer firmes en los mandamientos del eterno Dios, en creer verdaderamente en Él, en tener la confianza de que todas las cosas que vamos a necesitar y que necesitemos, no solo comida, bebida, casa, refugio, van a ser provistas por el eterno Dios, y todas las demás cosas van a ser añadidas mientras que permanezcamos firmes en Él, en su palabra, en su Torah, y confiando de que verdaderamente esto va a ser reconquistado en medio de cualquier circunstancia, de momento difícil, de tentación de las tinieblas. Pero esto, permanecer firme, no lo vamos a lograr si no conocemos al Padre, si no conocemos su Torah, sus mandamientos, tal cual. Y el ejemplo lo encontramos con Yeshua en esta porción, donde dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Y esto firme en su propósito, resistiendo con estas palabras. Bien, habiendo dicho esto, que los ángeles descendían, bajaban y le servían, entonces vamos a entrar ahora con el pastor Luis en esta porción. Así es, vamos a continuar con la porción que está establecida en Juan capítulo 1, a partir del versículo 19 al versículo 51. Entonces, continúo con esta poderosa porción y nos empieza diciendo, relatando de la siguiente forma. Dice: este es el testimonio de Juan, Johanán, cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén unos sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Y confesó, no negó, sino que confesó: yo no soy el Mesías. Es decir, que Johanán, Juan el Inmersor o Juan el Bautista, él enfatizó que no era el Mesías. Para Juan era impensable que la atención se centrara en él, porque él no era el Mesías. Su trabajo era señalar al Mesías. Entonces hay algo especial, hay algo específico que tenemos que ver acá, y es lo siguiente. Juan el Bautista tenía claro cuál era su ministerio. Él era la voz que clama en el desierto: preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Pero él sabía que el trabajo de él era preparar el camino a la gente para que entendieran o comprendieran el ministerio y estuvieran preparados para el ministerio del Mesías. Fíjate que cuando alguien verdaderamente ha desarrollado humildad en su corazón, porque ha permitido que Dios trabaje allí y ha permitido que los procesos de Dios, el quebrantamiento del Padre, tenga lugar en su vida. ¿Por qué? Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces, debemos comprender que los procesos de Elohim en nuestras vidas son los únicos que permiten, si nosotros cooperamos con el Espíritu de Dios, que nosotros podamos tener que en nuestra vida se produzca ese quebrantamiento que va a permitir que nosotros seamos como el pollino.
El pollino era el burrito, ¿verdad?, que llevó al Mesías cuando él hizo su entrada triunfal, Barú Abba Beshe Adonai, cuando proclamaban eso. Ese pollino que llevaba el Mesías no era el centro de atención, pero era quien lo llevaba. Entonces, Juan asumió esa humildad de ser el que llevaba el mensaje del Mesías, pero él no pretendía que se centraran en él. Es tremendo cuando desarrollamos esa humildad. Y creo que esos años donde Juan estuvo en el desierto y comía, dice la escritura, que comía langostas con miel, y estaba allí en ese proceso, creo que él comprendió bien cuál era su ministerio. Entonces creo que los 5 oficios ministeriales, como lo son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, no se centran, como quizás podemos verlo en muchos lugares el día de hoy, en que esa unción me hace a mí el superhombre y la gente me tiene que rendir pleitesía. Yo soy el superungido, entonces todo el mundo tiene que concentrarse en mí. Yo soy el foco, el centro de atención. Eso pertenece al esquema de Hollywood. Eso pertenece al esquema de la alfombra roja. Eso pertenece al esquema de lo que dice la escritura, que son esas tentaciones que están dentro del ser humano, dentro de la Yatset Hará, de la naturaleza caída, como son los deseos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces la vanagloria de la vida hace que nos concentremos tanto en nosotros mismos que nosotros queramos recibir la atención, queramos que la gente se concentre en nosotros. Usamos a Dios como el medio para eso. Usamos lo que Él nos ha entregado, también los dones que Él nos ha entregado por gracia, para tratar de hacer que la gente se concentre específicamente en nosotros. Y Juan entendió que él era solamente el que proyectaba, él era como en el caso de la luna, que es el satélite de la Tierra, la que proyectaba al sol. Él simplemente proyectaba el ministerio del Mesías. Él simplemente anunciaba el que había de venir. Bien, entonces le preguntaron ellos, vamos a ver qué sigue diciendo, y le preguntaron que pues, ¿eres tú Elías? Y él dice, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió que no. Sin embargo, la escritura dice cuando el arcángel Gabriel se le presenta a Zacarías a la hora del incienso, dice la escritura que él vendría en el poder y en el espíritu de Elías. Entonces, en sentido profético, él sería el Elías que habría de venir, pero él no lo dijo en relación a eso que fue profetizado. Él lo dijo fue en relación a si él era la persona de Elías. Claramente hay una diferencia. Él era Juan. Elías es Elías y Juan es Juan. Pero en sentido profético, este Juan, el bautista, el inmersor, vino en el poder y el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Quiere decir específicamente que la profecía de Malaquías, capítulo 4, del 5 al 6, donde se profetiza que Elías vendría para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, fue cumplida a través de Juan. Sin embargo, Elías vendría, por supuesto. Por eso es que cuando bajan del monte Tabor, los discípulos le preguntan, ¿cómo pues dicen los fariseos que Elías debe venir primero? Entonces Yeshua les responde y le dice, Elías ya vino, hicieron con él todo lo que quisieron, pero también les dice que Elías vendrá. Eso significa que vendrá Elías, el que fue llevado en el torbellino, vendrá junto con Moisés y será uno de los 2 testigos durante la semana 70 de Daniel. Entonces comprendamos eso. Elías vendrá nuevamente en la semana 70 de Daniel, pero Juan vino en esa unción, en esa palabra radical, en esa palabra que verdaderamente penetraba hasta los tuétanos, que traía Abdalá, que producía una separación, ¿verdad? Para que ellos no estuvieran cojeando entre 2 muletas, así como Juan le habló, así como Elías le habló a los hijos de Israel y le dijo, ¿hasta cuándo estarán cojeando entre 2 muletas? ¿Hasta cuándo estarán divagando entre 2 pensamientos? Asimismo vino Juan el inmersor con un mensaje directo, con un mensaje frontal, con un mensaje verdaderamente que penetraba hasta los huesos, que penetraba hasta exhibir
lo que estaba mal en el corazón de los judíos en ese momento. Bien, entonces, obviamente él responde que él no es Elías y tampoco es el profeta. Cuando dice que tampoco es el profeta, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo que está establecido en Deuteronomio 18:15. Cuando se profetizaba que vendría el profeta, quiere decir que, ¿qué podemos ver allí que estaban esperando los hijos de los judíos específicamente, y sobre todo las autoridades, los jefes del Sanedrín? ¿Cuál era la promesa que hasta el día de hoy, si tú vas a Israel y vas a donde están los judíos ortodoxos, lo que ellos están esperando es precisamente lo que se esperaba en ese momento? Dice que ellos esperaban a Elías, a el Mesías y al profeta. El Mesías, a Elías y al profeta. Esos eran los tres personajes que ellos estaban esperando. Por eso le preguntan por los tres. ¿Eres tú el Mesías? No. ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta? No. Ninguno de los tres que ellos esperaban. No significa que el Mesías y el profeta no sean lo mismo, pero ellos esperaban tres. El Mesías es lo mismo que hablar del profeta de Deuteronomios. Un profeta como yo levantará el Eterno. Está hablando de, obviamente, está hablando del Mesías. Bien. Él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Vamos a ver. Entonces dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices acerca de ti mismo? Digo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Allanar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los enviados eran de los fariseos y les preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Mesías? Fíjate, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Otra vez le vuelven a decir. Fíjate que ellos esperaban alguno de los tres. Le dicen, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Ellos esperaban tres personajes. Sabemos que solamente Elías vendría nuevamente porque fue tomado en el torbellino, y el Mesías es lo mismo que hablar del profeta. Sin embargo, ellos en ese momento esperaban tres. El Mesías, ni Elías, ni el profeta. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, pero uno que ha tomado sitio entre vosotros, que vosotros no conocéis, el que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. O sea, digo, yo bautizo con agua, pero hay uno que ha tomado sitio entre vosotros. Entonces, ¿quién es ese que ha tomado sitio entre vosotros? El que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Entonces, él dijo simplemente, yo soy simplemente una voz de uno que clama en el desierto. Allanad sus sendas, todo camino será rellenado, todo camino será llenado, hasta que vean la salvación de los hijos. Verdaderamente, eso fue una de las grandes cosas que hizo, grande a Juan el Bautista. Podemos citar muchas, podemos citar, por ejemplo, que fue el único profeta que directamente vio cara a cara al Mesías y lo anunció. Cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios, que ya lo vamos a ver más adelante, que quita el pecado del mundo. Esa es una de las cosas que lo hizo más grande que Elías, más grande que todos. Pero otra de las cosas que lo hizo grande es que Juan fue su humildad. Que él simplemente se remitió a lo que el Padre Eterno dijo que iba a hacer con él. Él no se añadió más de lo que Dios le asignó. Yo creo que una de las cosas que va a permitir, pueblo, que nosotros reconozcamos a los demás, es que entendamos que yo soy pie, pero no necesariamente tengo que mover todas las partes del cuerpo. Hay gente que quiere ser apóstol, pero quiere ser profeta, quiere ser pastor, quiere ser todo. Y quiero decirte algo. Vamos a aprender a reconocer al otro cuando entendamos que cada uno tiene una asignación en Dios y que mi asignación no me hace más especial que el otro. Mi asignación me hace complementarme con los demás, no me hace más especial que los demás. Mi asignación no me hace más especial que el pastor Gabriel, que la pastora Leymar. Me complementa con ellos porque yo estoy seguro que así como tengo una huella digital diferente a la del pastor Gabriel y la de la pastora Leymar,
la asignación que yo tengo, que yo porto en mi vida, es digamos, legítimamente especial tiene una individualidad que no la tiene el pastor Gabriel, no la tiene la pastora Leymar. Pero así como mi individualidad y mi asignación tiene ese carácter, el de ellos también. Entonces yo no puedo, hay momentos en la administración del Padre Eterno que la asignación mía no es la que en ese momento debe, digamos, debe ser la que aporte, sino la asignación de los pastores González. Hay tiempo para todo en esta vida. Tiempo para que aporte yo, tiempo para que aporten ellos. Y yo pregunto, ¿la administración mía o el aporte mío es igual que el pastor Gabriel? Cada uno tiene su esencia diferente. Cada uno tiene su esencia especial. Ninguna es más especial que el otro. Todas tienen un aporte individual porque es una sustancia especial que el Padre a cada quien le entregó por nombre y le entregó en la eternidad. Eso hace que cuando entendamos eso, tengamos una identidad tan clara que no hay espacio para la envidia. La envidia cuando entra, cuando creo que mi asignación es más especial que la del pastor Gabriel o la pastora Leymar. Y no es así. Cuando creemos eso, nos estamos envaneciendo y estamos entrando en un terreno donde no estamos comprendiendo el cuerpo del Señor. No estamos comprendiendo la asignación de cada uno. No estamos comprendiendo que nos complementamos, no competimos, nos complementamos. Juan entendió que él se complementaba en la obra del Eterno. Él comprendió que no competía con nadie, mucho menos con el Mesías. Entonces, como él sabía que no competía con el Mesías, él entendió su asignación y se quedó en su asignación. Si tú eres maestro, quédate en tu asignación. Enseña cuando el Padre te ponga a enseñar. Pero si viene el profeta y viene el aporte del profeta por su esencia, deja que el profeta profetice o que hable de los diseños divinos. Y si viene el aporte del apóstol y si viene el aporte del pastor, deja que él, según su asignación, aporte. Pero no esperemos que el pastor va a aportar igual que el profeta. Y no esperemos que porque aporte como pastor, porque hoy en día todo es apóstol y todo es profeta, todo es un profetismo. Si nace el hijo de alguien, dicen, va a ser un tremendo profeta, pero entonces ya no existen los pastores. Ya no existen los pastores. Si nace el bebé, si es un varón, si es un varón o es una hembra, todo el mundo dice, tremendo profeta. Dicen que profetizan, pero son puras ilusiones en muchos lugares, ¿ves? No digo que en todo, pero todo, o sea, lo que a mí me causa curiosidad, pastores Gabriel y pastor Limar, es que todos los bebés que nacen le profetizan que van a ser profetas. O sea, hay una fascinación que ya yo digo que no es verdaderamente algo de Dios, es una fascinación de la gente por querer que todo el mundo sea profeta. Si es un bebé que nace, tiene que ser un profeta. Entonces ya no existen los maestros, ya no existen los pastores. ¿Ah? Entonces, ¿qué? Es una desilusión ser un pastor, es una desilusión ser un maestro. Entonces, necesitamos maestros y necesitamos pastores que también que también portan una esencia especial y complementan el reino también. Si tienen un hijo, bueno, a lo mejor no necesariamente tiene que ser pastor, tiene que ser profeta, tiene que ser maestro, pero te aseguro que Dios le dio una asignación dentro del cuerpo para que aporte de acuerdo a la voluntad de Dios, y su aporte será un aporte poderoso que no será excluido, porque Pablo dice que aquellos miembros que parecen menos dignos los vestimos con más dignidad o con más honra, porque son más necesarios. Si tú estás moviendo todo el tiempo la mano, parece que la mano fuera más especial. Pero en algún momento de la vida te va a hacer falta ese miembro que si no está, todo va a condolerse en la otra parte del cuerpo. Entonces yo veo aquí la grandeza de Juan y que Juan entendió su asignación. Pregunto, ¿entendemos cada uno de nosotros nuestra asignación? La envidia se va a romper. Mire, pueden decir lo que quieran, pero la cultura evangélica, en muchos sentidos, con todo este tema de los congresos, con todo este tema de los eventos, de las congregaciones estas inmensas, gigantes, el multinivel y todas esas cosas, todo esto ha traído como consecuencia que la gente se desvíe de su verdadera identidad. Y entonces, ¿cuál ha sido otra consecuencia que ha traído
envidias y competencias. Porque se ha desviado el verdadero propósito de Elohim. Para que yo no caiga en envidia, yo tengo que entender el propósito de Dios para mi vida y para la vida de los demás. Y tengo que comprender mi asignación y hasta dónde yo llego. Y no querer abarcar sobre los demás. Yo sé que si Dios a mí no me ha llamado a tener una congregación inmensa, yo no tengo que tener congregaciones inmensas. Tengo que cumplir propósito y tengo que cumplir mi asignación. El hecho de que otro tenga una congregación más grande no lo hace a él más especial. Lo hace a él tener una asignación diferente a la mía. Entonces, Juan tenía su asignación. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. No me voy a meter en jurisdicción ajena. Yeshua, él sí es el profeta. Elías es Elías. Entonces, yo soy simplemente una voz de uno que clama en el desierto. Yo no soy ni el profeta, yo no soy ni Elías, yo no soy ni el Mesías, pero tengo mi asignación. Mi asignación es ser una voz que prepare el camino, que allane. Ya está, esa es mi asignación. Yo soy feliz con mi asignación. Yo no quiero tener fama ni tener gloria por tratar de invadir jurisdicciones ajenas. Si entendemos eso, va a ser tremendo, pueblo. Al día siguiente viene Yeshua que viene hacia él y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita o toma sobre sí los pecados del mundo. Este es de quien yo dije, detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero él me envió a bautizar con agua y me dijo, sobre quien veas que desciende el Ruach, el Espíritu, y permanece sobre él, este es quien bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, una vez más, Juan el Bautista testifica de Yeshua. Verdaderamente, una vez más se ve en ese momento el ministerio de Juan, preparar el camino del Señor. Una vez más, él habla de lo que él conoce, de lo que el Padre le ha revelado, hasta el momento en que Juan fuera encarcelado. Ya su ministerio en este momento pasó a otro nivel. Porque en este nivel su ministerio era ya anunciar directamente al Mesías. Antes era preparar el camino, pero ya cuando el Mesías se presentó delante de él, ya era hablar directamente de él. Al día siguiente de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos y viendo a Yeshua qué pasaba, dice, he aquí el Cordero de Dios. Y sus dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Yeshua. Volviéndose entonces Yeshua y viéndolos que lo seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos respondieron, le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y le dice, venid y veréis. Fueron pues y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Uno de los que había oído de Juan y le habían seguido era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Lo primero que hizo fue hallar a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es ungido. Lo llevó a Yeshua mirándolo fijamente. Yeshua le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, o Jonás. Tú serás llamado Cefás, que significa Pedro. Entonces aquí podemos observar los primeros talmidín del Señor, que fueron, algunos de ellos fue porque eran discípulos directos de Juan el Bautista, de Juan el Inmersor, y cuando escucharon el testimonio de Juan el Inmersor, se unieron con Yeshua. Es necesario, dijo Juan en otro pasaje, que él crezca y que yo mengue. Y aquí podemos ver, fíjate, si nosotros queremos que nuestro ministerio tenga éxito, este es el proceso que lo va a permitir. Cuando nosotros nos proponemos y decimos, es necesario que él crezca y yo mengue, es que verdaderamente vamos a comenzar a dar testimonio verdadero del Mesías. Porque yo no puedo dar testimonio de alguien, verdaderamente delante de Dios, a menos que yo decida de crecer. Porque lo que hace que yo pueda dar testimonio de otro es cuando yo he renunciado a mí mismo. Cuando yo he renunciado a ser el centro de atención, es que yo verdaderamente voy a impactar y voy a dar testimonio de él. Al día siguiente quiso salir hacia Galilea y allá Felipe, y Yeshua le dice, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halla a Natanael o Bartolomé y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá y los profetas, a Yeshua, hijo de José de Nazaret.
Natanael le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Recuerde que Nazaret está en Galilea y no había un buen concepto de Galilea porque se le llamaba Galilea de los gentiles. Entonces se le llamaba así. ¿Okay? Y había una especie de discriminación entre los judíos que estaban más al sur con respecto a los galileos. Natanael dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe dice, ven y ve. Y eso le dice a Natanael que viene y dice acerca de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dice, ¿de dónde me conoce? Respondiendo Yeshua le dijo, antes de que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Yeshua le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que descienden y ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí finaliza el versículo 21. Entonces dice, porque me viste debajo de la higuera, creíste. Cosas mayores que estas verás, Bartolomé. Felipe, perdón. No te asombres tanto porque vas a ver los cielos abiertos y el Hijo del Hombre, los malajín del Eterno que suben y descienden, como en el caso del sueño de Jacob, que veían el Sulam Hashemai, los cielos abiertos, y los ángeles, los malajín del Eterno que subían y ascendían sobre el Mesías. Entonces, lo que le estaba diciendo Yeshua es que verían el Sulam, el ducto, que comunica la dimensión de lo eterno, de la eternidad, la verían y verían también los malajín del Eterno manifestándose a través de Yeshua, subiendo y ascendiendo. Bueno, con eso culminamos esta porción del día de hoy. Pastores González. Gracias, Pastor Luis, por esas palabras, por esa enseñanza. Como pueden ver, es necesario que cada uno de nosotros nos convirtamos en ese escalón, en ese peldaño, para que de esa forma él, principalmente Yeshua, que es quien tiene que crecer en todas las cosas que hacemos y ser reconocido, también esa generación que viene pueda también caminar no solo hacia arriba, hacia adelante, sino también con esa misma actitud, para de esa forma también poner siempre en primer lugar y en reconocimiento a Yeshua sobre todas las cosas, aquel que nos abrió el acceso al Padre eterno, y bendito es Él, porque gracias a Él nosotros hoy tenemos esa identidad de pueblos, esa identidad de hijos, nos reconocemos como Israel, como hijos del Dios viviente y como un pueblo santo, escogido, apartado, dedicado al Dios eterno para hacer luz en medio de las naciones. Bien, de esta forma entonces culminamos la enseñanza de esta semana. Damos gracias primeramente al Dios eterno por estar aquí con ustedes en esta oportunidad y en las que vienen, así el Señor lo permita. En el nombre de Yeshua declaramos que esta palabra trae esa agua fresca, esa sustancia fresca del eterno Dios sobre tu vida, para que de esa misma manera pueda ser lavado todo argumento, toda intención, toda práctica contraria al eterno Dios, y pueda ser derramada sobre ti esa unción fresca, esa agua fresca, esa revelación fresca del eterno Dios, para que puedas afirmarte en esa verdad presente en la que hoy caminamos, en la que hoy estamos, y proyectarnos de esa misma manera al cumplimiento profético que el eterno Dios tiene para cada uno de nosotros, haciendo uso correcto de sus herramientas, de su capacitación sobre nosotros, de sus funciones, de sus dones, y para no buscar nuestra gloria, nuestro reconocimiento, sino el reconocimiento de Yeshua, el Mesías, el Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Bien. Shalom, shalom. Nos vemos en la próxima.